¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente en este encuentro con la información, con la noticia, en este diálogo abierto de Radio Nacional del Perú con todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy tenemos una visita realmente importante, una personalidad en su especialidad y en su sector. Y es que en las últimas semanas, como ustedes, y en los últimos meses, ustedes seguramente priorizaron las declaraciones en este contexto de tantos debates que se han realizado en nuestro país, priorizaron las importantes declaraciones del señor ministro del Ambiente, don Manuel Pulgar Vidal. Él ha accedido a una invitación nuestra porque hay temas muy trascendentes, sobre todo en cuanto a lo que es política del ambiente, política del Estado, para la protección de nuestros recursos naturales, para la protección de tantos elementos que son fundamentales, no solo en lo que es la parte extractiva, sino para la conservación del medio ambiente de nuestro país. Y una política de Estado en esa materia es tema prioritario ahora en cualquier parte del mundo. Ya saben ustedes que muchas veces hasta los créditos internacionales, la cooperación, todo está supeditado a qué tipo de política de protección al medio ambiente tiene un Estado que solicita, por ejemplo, una cooperación internacional. De tal suerte que en la presencia del señor ministro Manuel Pulgar Vidal hoy, esta mañana, aquí en Diálogo Abierto, nos abre enormes expectativas para saber efectivamente cómo camina el sector, cómo se están aplicando estas políticas y cuáles son las últimas iniciativas que se han entregado en el Consejo de Ministros, porque tengo entendido que así ha ocurrido con 33 iniciativas que van a ser debatidas seguramente por el señor ministro y tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Ministro Manuel Pulgar Vidal, qué gusto, un honor que esté usted acá en los estudios de Radio Nacional. No, muchas gracias, Alberto, y para mí también es un gusto encontrarme contigo y encontrarme en este set tan moderno de Radio Nacional y en tu programa Diálogo Abierto. Muchas gracias, ministro. Bueno, todos los días estamos atentos al desarrollo de las noticias de nuestro país. Justamente para marcar la agenda ambiental en el país, que usted mismo lo acaba de señalar hace poco en declaraciones a la prensa, quería preguntarle qué marca la agenda ambiental del Perú, qué temas fundamentales de su sector. Bueno, son variados. Hay que tener en cuenta que la agenda ambiental de un país es una agenda muy amplia, porque lo ambiental es algo que trasciende a lo sectorial. Es por naturaleza transversal, tiene que ver obviamente como primer objetivo con las personas, su salud, garantizar un derecho que es constitucional en el Perú, que es el derecho a un ambiente sano, pero eso no se logra si a su vez no garantizamos la salud de los ecosistemas, la salud del patrimonio natural, y para ello necesitamos obviamente regular las actividades humanas, tanto los ciudadanos como las actividades de las empresas del sector productivo, a fin de evitar que se produzcan impactos que justamente puedan poner en riesgo la salud. Entonces, a veces de manera sencilla, para tratar de precisar un poco la magnitud de la agenda ambiental, se suele decir que la agenda ambiental tiene un frente verde, que tiene que ver justamente con todo aquello que es el manejo de los recursos naturales, los renovables, una agenda marrón, que tiene que ver con la calidad ambiental, con los efectos de las actividades en los ecosistemas, en la salud y en el ambiente, y ahí está todo el tema de la contaminación, una agenda educativa y de política ambiental y una agenda internacional. Entonces te puedes imaginar, Alberto, que cada uno de estos cuatro frentes tiene un conjunto de objetivos, a su vez un conjunto de acciones, cada una con sus indicadores, que hacen de la agenda ambiental una agenda muy ambiciosa, pero a su vez muy necesaria para el país. Ahora, ¿cómo llegar a los importantes sectores donde, por ejemplo, está muy comprometida las políticas extractivas o digamos, las inversiones relacionadas con los sectores mineros, con los sectores vinculados a otras áreas extractivas que son igualmente estratégicas e importantes para el país? Porque la gran discusión que se ha centrado en los últimos tiempos en el Perú ha sido que algunos sectores no aceptan, ¿no es cierto?, la explotación o la sobreexplotación, como dicen algunos, de nuestros recursos naturales, y además advierten que el daño al ambiente casi siempre es pernicioso, es un daño que lacera prácticamente parte de las zonas que están en cuestión. ¿Cómo hacer? Porque ya hay una ley de consulta, Así es, ¿cierto? Por lo tanto, las comunidades pueden tener casi garantizado el hecho de que cualquier acción que se tome dentro de sus áreas, que son de su administración o de áreas de supervivencia o áreas donde ellos habitan, tiene que ser consultado.
¿Hay una respuesta positiva, ministro? Es decir, ¿las comunidades nativas o las comunidades aceptan esta ley ya en términos generales o todavía hay reservas? No, como todo en la vida hay operadores responsables, operadores que son capaces de entender la importancia que tiene cumplir con reglas ambientales y a su vez cumplir con acciones que se orienten a una responsabilidad social y a un buen relacionamiento con las comunidades. Hay empresas que se resisten, que históricamente se han resistido, sea porque cargan un pasivo de muchos años de una acción que no tuvo estos cuidados, o porque hay cabezas, hay líderes que no tienen la capacidad de entender que lo que ellos causan afecta a otros, y hay aquellos que no cumplen ninguna regulación y ahí cae muchas veces también el sector informal. Si hablamos de un sector como la minería, por ejemplo, hay empresas formales e informales que se niegan a cumplir la normatividad ambiental, que reciben sanciones y no obstante recibir sanciones continúan a veces amparados en procesos judiciales. Por ejemplo, hay una mina en Cajamarca, San Nicolás, en la zona de Hualgayoc, que es una empresa minera que vive con amparos judiciales y además a pesar de que se ha demostrado que estaría violentando las normas. Altamente contaminante, ¿no? Y además está toda la minería ilegal. Yo hace poco he hecho un sobrevuelo entre Cusco y Puerto Maldonado y es realmente lamentable la manera como está creciendo este tipo de minería. Entonces, como te decía Alberto, como todo en la vida tiene los buenos operadores, los operadores que entienden que solo con responsabilidad social y ambiental pueden crecer como empresa, pueden relacionarse con el entorno y pueden tener una buena actividad, pero siguen existiendo aquellos que no están dispuestos a cumplir y por eso el tema de la fiscalización y la sanción resulta tan importante. ¿De ahí surge entonces la idea que usted ha propuesto, su sector, de crear una procuraduría? Así es. Especializada, digamos, que sería la representante del Estado, del sector, para denunciar eventualmente. Así es. Hay una procuraduría, pero que no tiene las fortalezas ni las capacidades para ejercer justamente una labor especializada. Y una de las propuestas que se está planteando como parte del informe de la Comisión Multisectorial es una procuraduría especializada en medio ambiente. Yo creo que ello va a contribuir a tener siempre una respuesta del Estado frente a situaciones en donde se requiere una rápida acción para garantizar una conducta correcta en relación al ambiente. Ahora, y también en esa lógica, Alberto, es que una de las acciones propuestas por la Comisión es fortalecer la fiscalización. Cuando hablamos de la fiscalización estamos hablando de varias cosas. Bueno, en primer lugar, garantizar que el ente de fiscalización ambiental, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, tenga un presupuesto previsible y suficiente, porque la fiscalización requiere mucho trabajo de campo, la fiscalización requiere además que uno se presente en el campo, en la operación, sin previo aviso, porque si no todos rápidamente se preparan y no hay forma de hacer una fiscalización eficiente. La fiscalización requiere a su vez que se cuente con las reglas de la tipificación de las infracciones, que cuente con sanciones muy altas. En el Perú, lamentablemente, las sanciones en materia ambiental son todavía muy bajas. La más alta que se puede imponer son 10.000 UITs, y 10.000 UITs es muy poco dinero. Imagínate, vamos a hacer una proporción no peruana, imagínate que tú sanciones con 10.000 UITs el derrame de petróleo del Golfo. Eso lo pagas con el sencillo, es absurdo, no tiene ninguna relación. Entonces hay que incrementarlo y además hay que aplicar las sanciones en función a un criterio de gradualidad, en función a la severidad, y también en función a cuál es el nivel de afectación y cuál va a ser tu costo de rehabilitación. Entonces, ese es un tema que también se va a mejorar. Hablando de... Además, quiero aprovechar que está el señor ministro aquí en nuestro programa para decirle que en Radio Nacional hay un compromiso, y el compromiso es justamente también la protección del medio ambiente. De tal suerte que, señor ministro, tiene usted aquí, esta es una emisora, la primera emisora del Estado Nacional, tiene usted, además de ser como ciudadano, digamos, propietario de esta emisora, ¿no es cierto? Porque somos todos los peruanos, que aquí vamos a tener programas especiales relacionados precisamente con la política de Estado. Sí, no, y lo sé, y aprovecho también porque yo no soy, a veces uno no es tan consciente de las cosas que tenemos en el Perú. Ahora que he entrado me he vuelto a maravillar de lo que es este espacio de Radio Nacional, el espacio físico. Yo no recordaba, y la persona que es un edificio histórico construido a la manera de la BBC de Londres, que tiene además hay unas fotografías del inicio del año 37, es decir, 75 años, que tiene una sala de grabación con los micrófonos originales, y sé del compromiso de Radio Nacional. Claro, sí. Además, queríamos decirle a nuestros amigos que muy pronto la señal de Radio Nacional será compartida con Radio Francia Internacional, es decir, llegaremos hasta París, para que nos escuchen allá los latinos y los peruanos, y luego también recibiremos información
para América Latina de parte de Radio Francia Internacional. Bueno, ministro, hablando de la minería, infórmele a los ciudadanos para un poco salir de todas estas dudas y incertidumbres y ambigüedades que a veces ocurren. ¿Cómo evalúa el tema del proyecto Conga? Es decir, Conga está en reserva, se ha detenido, ¿qué es lo que va a pasar? Es importante la pregunta. El proyecto minero Conga, hay que recordar, aunque probablemente esto sí sea ampliamente conocido, tenía todas las autorizaciones. Cuando se inicia este gobierno, el 28 de julio del año 2011, este proyecto minero era un proyecto que tenía todas las autorizaciones, todos los permisos y en consecuencia había decidido iniciar operaciones. Esa decisión de iniciar operaciones, esta empresa minera la tomó en junio del 2011, es decir, todavía bajo el gobierno anterior. Cuando inicia el movimiento de máquinas, que lo hace meses después, lo hace en agosto, septiembre del año 2011, se genera una resistencia y una movilización de las poblaciones y lo que ya conocemos, ¿no? Estos hechos de paralizaciones, que llevaron a que finalmente en noviembre del mismo año, es decir, en noviembre del año pasado, la empresa decidiera en un anuncio público suspender operaciones. No ha habido ningún cambio en ese sentido. El anuncio de la empresa de que las operaciones están suspendidas está vigente. Sin embargo, no ha habido ningún cambio. De los reservorios. Luego viene todo el tema del peritaje y el peritaje hace una serie de recomendaciones, establece un conjunto de recomendaciones para mejorar el razonamiento de la empresa y además ahora estamos en un momento de la facilitación con Monseñor Cabrejo y el padre Garatea, pero no ha significado en ningún caso que la empresa anuncie que se está continuando o se están reiniciando operaciones. Pero efectivamente está el tema de la construcción de los reservorios. Pero mira tú, Alberto, porque la gente puede pensar que porque están haciendo los reservorios ya se están haciendo trabajos para la mina o se está moviendo una piedra para la mina. De ninguna manera. El proyecto original... O sea, en relación a las minas, eso está paralizado. Eso está paralizado. Correcto. Ten en cuenta que originalmente, efectivamente, se iban a construir reservorios y minas. Ahora se está haciendo reservorios y punto. No se está haciendo nada de trabajo vinculado al tema minero. En consecuencia, no hay nada que permita decir que se está haciendo trabajo en relación a una mina futura. Se están haciendo simplemente los reservorios. Estos reservorios, tengo entendido, porque es lo que se está comunicando, va a estar concluido el primero, que es Chalhuagón, a inicios del año 2013, y en consecuencia para la temporada con una capacidad de lluvias no recuerdo exactamente, no tengo el dato acá, pero estamos hablando de reservorios que en conjunto implican una captación de agua que hoy día no existe, porque hoy día estas lagunas tienen un nivel de captación de agua estacional. ¿Esas serán lagunas, reservorios o reservorios exclusivamente para agua para consumo humano? Chalhuagón, Perol, son absolutamente para uso poblacional, no necesariamente puede ser agrícola, sí, para usos agropecuarios. Agropecuarios. Ahora, es obvio, ministro, que la empresa Newmont parece que está viendo otra estrategia, porque acaba de remover justamente a uno de sus vicepresidentes, el señor San Martín, ¿no? Entonces, la idea podría algunos pensar que cambiarían de estrategia para aproximarse más a la población. ¿Sería positivo eso, por ejemplo? Que la empresa empiece a hacer una política de acercamiento a la población, de garantizarles que no van a contaminar el ambiente, aunque todo el mundo sabe que cualquier proyecto minero hay un grado de contaminación. Todo proyecto minero tiene un grado de contaminación. Todo proyecto minero tiene un nivel de impacto. Solo que lo que hay que evitar es que este sea muy fuerte, muy duro. Así es, de lo que se trata, y quizás empiezo por eso, es toda actividad humana tiene un nivel de impacto. Las actividades mineras tienen obviamente un nivel de impacto significativo. De lo que trata la materia y la política ambiental es de ver cómo ese impacto se minimiza, se reduce, se revierte, y aquel que ya es inevitable, cómo se compensa. Eso es algo en lo que el Ministerio del Ambiente está trabajando. Y efectivamente ha habido un cambio de personas. El señor Santa Cruz, que es la persona, era el vicepresidente regional de Newmont para esta región. Tengo entendido que se va a la región de Oceanía, son proyectos absolutamente distintos. Hay otras personas que se harán cargo de lo que se veía el señor Santa Cruz, y yo espero que esto también pueda significar un cambio de actitud, porque hay que tener en cuenta que, como alguna vez señalé, creo que Yanacocha, ya olvidémonos ahora de Conga, Yanacocha como empresa, tiene que refundar una relación más fraterna, más adecuada, más cercana con la comunidad. ¿Se lo han transmitido eso, por ejemplo, ustedes Definitivamente. por ejemplo, al señor Roque Benavides? Definitivamente, y además lo hemos dicho públicamente. ¿Y ellos se han allanado? Bueno, este tema de si se allanan o no, en realidad uno como Estado tiene que decirle, señores, claro, o sea, sin perjuicio del cumplimiento de las reglas, de las normas ambientales, que es lo que al Estado le corresponde hacer, sí vale la pena señalar
que el nivel de relacionamiento y el nivel de percepción comunitario que existe con la empresa es bastante malo. Algunos señalan que son 18 años básicamente o 19 de conflictos y en consecuencia a la empresa le toca establecer todos aquellos cambios que sean necesarios para mejorar y acercarse más a las comunidades. Ministro, otros proyectos de esa naturaleza son viables actualmente? Porque muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y las inversiones? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Hay gente que, efectivamente, empresas que quieren invertir, pero encuentran un escollo, como digamos, como que puede ser un antecedente poco positivo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿hay todavía interés internacional de empresas que estén dispuestas todavía a invertir en otras áreas, en otras regiones del país? Sí, sí, definitivamente Sí. sí. Yo creo que estamos, Alberto, en un momento transicional. Yo creo que la conflictividad uno también lo puede mirar como una oportunidad, como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de corregir aquello que probablemente no se estaba haciendo de la mejor manera. El informe de la Comisión Multisectorial que tiene este conjunto de propuestas es justamente esta capacidad de respuesta que debe tener el Estado frente a una situación de conflictividad, pero en este momento transicional estamos viendo cómo algunas buenas experiencias que Yabeco, por ejemplo, un proyecto que estaba demorado, ha podido llegar a un acuerdo consensuado entre las partes. Estamos hablando de la empresa, el Estado y las comunidades, con la creación de un fondo, con la creación de una gran represa, con una forma interesante como se van a canalizar beneficios en favor de los moqueguanos, y eso está mostrando que se puede hacer. Espinar, hay que tener en cuenta que en Espinar estamos hablando de un proyecto terminando, que es Tintaya, y un proyecto iniciando, que es Antapacay. Y ahí estamos en una mesa de diálogo, haciendo un monitoreo participativo, y además, mira, pasó una cosa que no ha salido no ha sido destacada en los medios. Hubo una asamblea popular en la plaza de Espinar, donde el Ministerio del Ambiente estuvo presente, y fue muy buena la receptividad de la población. Uno podría pensar que en una asamblea popular probablemente la gente se va a levantar contra eso. No. ¿Por qué? Porque sienten que el Estado está asistiendo con un conjunto de acciones que permiten mirar, que vamos a garantizar que los espinarenses vivan con calidad de vida adecuada. Estamos haciendo este monitoreo y como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Alberto, ahora en tu programa, vamos a encontrar cuál es esa fuente de contaminación y aplicar las medidas que sean necesarias para evitarlo, vengan de donde vengan, porque lo que necesitamos es identificar la fuente. Y claro, y tienes al norte el tema Conga, donde el tema es más complejo, más conflictivo, pero tienes las distintas experiencias que nos permitirán ir sacando lecciones y nos permitirán seguir mejorando en la manera como logramos una relación entre las inversiones, las relaciones comunitarias y la protección del ambiente. Claro, ahora, ministro, claro, lo que hemos incluso observado últimamente es que usted está propiciando o intensificando más el diálogo, es decir, la aproximación, ¿no es cierto?, del Estado con todos los involucrados en estos proyectos. Y me imagino que esta comisión multisectorial ha recogido alguna de estas demandas o que las hemos muchas veces escuchado de la oposición, por ejemplo, para fijar una política de ordenamiento territorial, que eso es muy importante también. Eso es fundamental. ¿Cuándo empezaría este ordenamiento? El ordenamiento territorial es una de las más importantes herramientas de gestión de un país. Y estamos hablando ya no solamente de gestión ambiental, porque en realidad el ordenamiento territorial es una herramienta de planificación para el país, para que pueda aprovechar adecuadamente las potencialidades que tiene. En materia extractiva, para saber qué tenemos, dónde lo tenemos y qué podemos hacer con todo eso. Sí, pero en realidad en materia extractiva hay que tener en cuenta, Alberto, que los recursos de subsuelo requieren un conjunto de acciones para poder ubicarlos, identificarlos. El ordenamiento lo que hace es, sobre información de la superficie, ir determinando cómo se puede mejorar el aprovechamiento y si hay recursos en el subsuelo, qué condiciones le puedes establecer a este aprovechamiento para que no te cause un nivel de impacto en la superficie. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Lamentablemente, hay personas que entienden al ordenamiento territorial como una herramienta de exclusión. Es decir, una herramienta en la cual tú dices, acá solo se puede hacer esta actividad y no se puede hacer ninguna otra. Y muchas veces sin una base científica sólida. Y se confunden, porque el ordenamiento territorial no es una herramienta de exclusión. En primer lugar, el ordenamiento territorial es una herramienta dinámica, no es estática. Segundo, el ordenamiento territorial es una herramienta que se tiene que vincular con las políticas públicas, porque si un Estado establece una política hacia la promoción de una actividad determinada, entonces hay que ver cómo las capacidades del territorio dan para vincularse con esta política pública, sea a nivel nacional, sea a nivel regional, sea a nivel local.
Y tercero, el ordenamiento territorial es una herramienta para compatibilizar, no para excluir. Cuando yo he seguido dictando clases, incluso en la universidad, aún como ministro, yo siempre le digo a los alumnos, la posibilidad de que en el Perú, en una misma área del territorio, aparezca en esta área la posibilidad de sacar petróleo, minerales, aprovechar la superficie, haya un bosque que tiene frutos, donde hay una comunidad, donde hay un cuerpo de agua y hay una ruina, todo junto es muy alta, porque somos un país rico en recursos. Entonces el ordenamiento territorial tiene como reto ver cómo compatibilizamos estas distintas potencialidades para aprovechar adecuadamente los recursos, minimizando los impactos y promoviendo el desarrollo ¿Y esto del cuánto país. tiempo puede tomar para, digamos, tener un ordenamiento territorial, digamos, culminado? Es un proceso iniciado. Recuerda, Alberto, Ya. que el ordenamiento territorial tiene una herramienta técnica inicial que se llama la zonificación ecológica y económica, Eso ya está que definido. se está avanzando en muchas regiones, que es la que te determina el potencial. Y luego viene el ordenamiento territorial que en función a lo que es el potencial te determina los usos y cómo se compatibilizan los distintos usos y las distintas oportunidades del territorio. Muchas regiones ya han acabado el ordenamiento territorial. Una de las que primero acabó fue San Martín y le es de mucha utilidad para la planificación del desarrollo de la región San Martín. Lo que estamos planteando también, y ha sido planteado por el presidente de la República, es que en el seno o en el marco del acuerdo nacional se pueda concertar una política de ordenamiento territorial, tal como se acaba de concertar una política de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque una política concertada dará el marco adecuado para una ley posterior de ordenamiento territorial. Claro. Es la manera como estamos Ahora, la trabajando. parte de los recursos hídricos ya tiene casi, vamos a decir, el propósito de tener rango constitucional, ¿no es cierto? Y se está trabajando en ello. Ya. Ya tenemos la política del Acuerdo Nacional sobre recursos hídricos. El siguiente paso es la constitucionalización del derecho al agua. El Ministerio de Justicia está trabajando en la propuesta. Yo me imagino que en Consejo de Ministros pronto se puede aprobar una propuesta que llegue a la discusión, que como sabemos todos, cuando se trata de una modificación constitucional se requiere una aprobación en 2 legislaturas ordinarias. También hay que aprobar la Política Nacional de Recursos Hídricos, que es algo que es propuesto por la ANA, pero que se debe aprobar también a nivel ministro, y si es necesario hacerle algunos ajustes a la estructura institucional y a la ley de recursos hídricos también se hará. Ministro, una última pregunta, porque justamente nuestros oyentes de la Amazonía nos llamaban y nos decían, van a tener al ministro, bueno, queremos saber cuál es la política respecto a nuestra Amazonía. La Amazonía ya ha sido considerado, como usted sabe, ¿no?, un reconocimiento mundial y todo lo demás. ¿Cuál es efectivamente la política, en pocas palabras, ministro, la política en materia de protección al medio ambiente de nuestra riquísima Amazonía? Hay un conjunto de elementos que permiten identificar cuál es la política sobre la Amazonía. Pero para hacerlo muy breve, quizás lo que puedo decir como frase es que la Amazonía tiene que basar su desarrollo en el potencial de sus recursos. A lo largo de la historia, Alberto, se han tomado políticas equivocadas pensando que la Amazonía es un espacio vacío a ser colonizado. Se han tomado decisiones equivocadas estableciendo exoneraciones orientadas a generar industrias foráneas respecto al potencial, pero se ha hecho poco para aprovechar los recursos de la Amazonía de diversidad biológica, de capacidad de captura de servicios, de servicios ambientales o captura de carbono, de capacidad hídrica o capacidad hidráulica, de capacidad forestal, etcétera. Entonces, la Amazonía tiene que desarrollarse de sus recursos. Felizmente, por ejemplo, en mi sector, uno de sus órganos adscritos es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Yo recomiendo a los peruanos que visiten o que conozcan un poco más de lo que hace el IAP en relación a recursos hidrobiológicos, por ejemplo. Tiene un laboratorio de genética molecular que es lo más moderno que hay en América Latina para este tipo de temas, y está haciendo análisis genético en Sacha Inchi, en una serie de frutos, lo está haciendo también en gamitana, en paco, en Hay doncella y en incluso otros. para una superproducción de paiche, por ejemplo. También, Así ¿no? es, y cada vez está felizmente mejorándose la población de paiche. Y una cosa más, felizmente con la Amazonía, esta relación gobierno nacional, gobiernos regionales es estrecha, es cercana. Los gobiernos de la Amazonía tienen el Consejo Interregional de la Amazonía, el CIAM, que tienen una política concertada entre los 5 gobiernos regionales, que se llama esta política Amazonía Nuestra o Amazonía para Todos, ahorita se me fue el título, y que es la concertación regional de lo que ellos consideran, y que es lo mismo, es aprovechemos la Amazonía desde sus recursos. Ministro Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, nosotros le agradecemos su presencia. Obviamente aquí en Radio Nacional tenemos muy clara lo que es la política de Estado en materia de protección del medio ambiente. Hace usted
muy amable en entregarnos todos estos comentarios. Obviamente que hablar de su sector no podemos solamente en 30 minutos. Necesitaríamos varios programas. Sí, De suerte que quisiera comprometerlo públicamente para que más adelante en nuestros programas podamos justamente desarrollar temas muy puntuales respecto a su sector. Será un gusto, Alberto, siempre además dispuesto a trabajar en la materia ambiental, siempre dispuesto a estar con Radio Nacional, que llega a todo el Perú, y además nuevamente con el orgullo que representa una radio que tiene 75 años. Cuando uno lee la historia de la radio y la televisión en el Perú, Radio Nacional es un ícono. Claro. Hasta cuando uno lee novelas, ¿sí? ¿No? Está la tía Julia y Pedro Camacho, que se habla de Radio Nacional y Radio Central, ¿no? También, que era lo que luego se convirtió en Radio Panamericana. Cuando no había televisión y las radionovelas eran los programas más El ministro está bien actualizado en la historia de la radio, así que dentro de poco lo vamos a tener aquí seguramente ya tiene su carnet de Radio Nacional como periodista estrella, ¿no, ministro? Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos. Por venir, muy amable.